¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a repasar en esta ocasión este estudio que tuvimos durante la semana acerca de los días finales, que es ¿cómo podríamos decir? Un tema muy, ¿cómo podemos decir? Es recurrente en la Biblia. Sí, es un tema que frecuentemente se menciona, se hace alusión a esto, ¿sí? A través de toda la Biblia, no es un tema exclusivo del Apocalipsis, por ejemplo, sino que aparece en toda la Biblia. Les leo nuevamente la cita de esta ocasión, 1 Corintios 10, 11 y 12 dice, y estas cosas sucedieron, por ejemplo, y fueron, dice, escritas para advertir a los que han llegado al final de los siglos, al final de los tiempos, dice en otras versiones. Así que nos invita, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien. Bueno, aquí nos llama la atención Dios o menciona, ¿no? Ese periodo de tiempo que es el tiempo final de la historia de este mundo. Y dice que este tipo de mensajes, bueno, si nosotros leemos lo que dice antes, ¿sí? Este, nos llama la atención a darnos cuenta, ¿no? En el tiempo en el que estamos viviendo. Y menciona ahí, dice que este tipo de mensajes son para los que han llegado, dice, al final de los tiempos. Entonces, nos indica por aquí, así como en muchos otros textos, la Biblia, que existe un tiempo final, o sea, un tiempo límite que tenemos como humanidad. Algo o este pensamiento realmente reina en muchas personas. O sea, tenemos conciencia de que no somos eternos, ¿sí? O sea, muy en el fondo todos lo sabemos, ¿sí? Y más en los días en los que vivimos. Nos dice por aquí Elena White en el libro Eventos de los Últimos Días. eh, de hecho, comienza así el libro, dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Es decir, eh, toda la gente está como a la expectativa, ¿sí? Dice, los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres pensadores, ¿sí? Filósofos, escritores, eh, bueno, todo tipo de personas, dice aquí, están como muy interesadas y de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, en internet, pues existe mucho de esto, ¿no? Obviamente, todas las personas tienen ¿cómo podemos decir? Una idea, ¿no? De cómo sería o cómo piensan que será el fin del mundo. Entonces dice, personas de todas las clases tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en nuestro derredor. Entonces, gente que no tiene nada que ver con la religión, ¿sí? Habla de esto, ¿sí? Exponen sus puntos de vista. Les digo, todos tienen pues una idea diferente eh, de lo que se espera, ¿no? En el futuro próximo. Y saben que todos ellos nos hablan de un final, ¿no? De la historia. Cada quien a su manera, pero cuando se mira hacia el futuro, ¿sí? Lo único que se ve es la aniquilación de la raza humana, ¿no? O sea, el término de la historia de la humanidad, la mayoría coinciden en que pues, es el fin, ¿no? De la raza humana, la extinción de la raza humana. Eh, Más o menos todos coinciden, incluso hasta en fechas, ¿no? Más o menos hasta le ponen una fecha. Existe también algo que alguna vez hablamos por aquí que se le conoce como el reloj del fin del mundo. Entonces, los científicos también
tienen este pensamiento, ¿no? Entonces, todo ¿cómo les diré? Ah, todo lo que sucede en el mundo parece ser que nos está indicando algo, ¿no? Y nos dice por aquí, en este libro, que toda la gente está atenta, ¿no? Desde los más encumbrados hasta los más humildes, dice, todos observan las relaciones que existen entre las naciones, toda esa tensión que existe. Dice, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer. Todos coinciden en eso, ¿sí? Les digo, cada quien puede tener ideas diferentes en cuanto a la forma, ¿no? O cómo van a suceder las cosas, pero todos coinciden en que estamos a punto de vivir algo que va a cambiar para siempre, ¿no? La historia de nuestro mundo. Dice, todos coinciden en que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Eso es lo que se comenta, ¿no? En todos lados. Eh, y bueno, yo creo que nosotros como cristianos no deberíamos de ser la excepción, ¿sí? Aunque parece que sí lo somos, ¿no? Parece que somos los únicos que estamos a veces muy tranquilos, ¿no? O muy indiferentes, ¿no? A lo que sucede a nuestro alrededor. Pero bueno, dice por aquí un texto, bueno, todos hemos escuchado, y hemos, alguna vez, a lo mejor hasta pensado también, cuando escuchamos hablar de estos temas, estos mensajes, que pues no hay que alarmarse, ¿sí? No hay que, eh, ni siquiera a veces, tenemos la intención, ¿no? De investigar, porque decimos finalmente, pues nadie sabe el día y la hora. ¿Se acuerdan de esa frase? Y aquí hay algo interesante que nos dice también Elena White acerca de este versículo, porque todos lo utilizamos como un pretexto, ¿no? Como para no indagar más en estos temas, decimos, bueno, nadie sabe el día y la hora, o sea, no podemos estar, especulando con esto, ¿sí? Dice por aquí una explicación muy interesante, dice, el verbo saber que usa en el pasaje en cuestión como causante en el sentido hebreo de la conjugación hifil, dice aquí, este, mm, no tiene el significado que nosotros le damos, ¿sí? Cuando hablamos de este texto, que les digo, nosotros a veces lo usamos como un escudo, ¿no? Para cualquier tipo de mensaje que nos quiera como sacudir en cuanto a esto, a reflexionar o a pensar en la cercanía del regreso de Jesús. Eh, Dice aquí, este verbo significa dar a conocer. Nosotros, bueno, en nuestro idioma se traduce como saber, ¿no? Nadie sabe, así dice el versículo, pero originalmente tiene el significado de dar a conocer. Entonces dice, la respuesta que da Jesús, ¿sí? A sus seguidores es la siguiente. O sea, el texto original dice algo así como, el Padre lo hará saber cuando le plazca. Ese es el mensaje que da Jesús, ¿sí? Prácticamente a los discípulos les dice, ustedes ahorita no sé qué, no se preocupen por eso, el Padre lo va a hacer saber cuando Él quiera, ¿sí? Ahorita no es el momento de eso. ¿Qué les parece? Un significado totalmente diferente, ¿no? A lo que generalmente entendemos. Y dice aquí, sigue diciendo, dice, pero Él no permitió que ningún hombre, ni los ángeles, ni el Hijo siquiera, dice, lo hicieran saber. Porque sigue diciendo, ¿no? La frase dice, nadie sabe el día y la hora, ni aun que los ángeles, sino solo mi Padre, dice Jesús. Así tenemos esas versiones, pero si se fijan, si lo leemos ya con el significado correcto, cambia totalmente, ¿no? La percepción dice, el Padre lo hará saber cuando Él quiera, pero no permitió, dice, que ningún hombre, ni los ángeles, ni el Hijo lo haga saber. O sea, ellos no tienen la autoridad de hacerlo saber,
sino solamente el Padre. En este sentido, dice, es el que Pablo usa el término conocimiento, dice, en 1 Corintios 2, del 1 al 12 dice por ahí la frase que menciona por aquí Pablo, es la siguiente, ¿sí? Está en 1 Corintios 2, 1 y 2 que dice Pablo, hermanos, dice, fui con vosotros a proclamar el testimonio de Dios, dice, y no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, dice, porque me propuse, dice esta versión, no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero el significado original sería que lo que se propuso Pablo, dice, fue dar a conocer únicamente a quién, a Jesús y el mensaje de la salvación, ¿no? Dice, a este crucificado. Dice, es lo único que yo quería hacerles saber, ¿sí? Entonces cambia mucho, ¿no? La percepción con la interpretación correcta. Eh, y esto nos lleva pues a reflexionar, ¿sí? Les digo, generalmente, si escuchamos algo en relación al regreso de Jesús, como que empezamos somos un poquito, ¿cómo les diré? Este, Rechazamos mucho, ¿no? Ese tipo de mensajes por eso, ¿no? Porque si no, es que dice la Biblia que nadie sabe que el día y la hora. Y miren lo que sigue diciendo por aquí, en este libro, que se llama Sufrimientos, Muerte y el glorioso retorno de Jesús, en el capítulo que se llama La hora está oculta, así dice. Dice, si este pasaje prueba que los hombres no sabrán nada del momento del segundo advenimiento, también prueba entonces dice que los ángeles no sabrán nada. Y tampoco quién, tampoco Jesús. Y esto es una idea medio ¿cómo podríamos decir? Contradictoria, ¿sí? O sea, Jesús es el que va a volver y no sabe cuándo. No tiene sentido eso, ¿no? Dice, Cristo sabrá, obviamente, y sabe, dice, el momento de su venida a la tierra. Los ángeles creen que lo saben, también lo saben, ¿sí? Los ángeles que rodean, dice, el trono de Dios están listos para ejecutar sus órdenes en la acción que es suya en la salvación de los hombres. Hasta dice la Biblia que Satanás lo sabe, ¿sí? Satanás dice que sabe que tiene muy poco tiempo, o sea, sabe. Y dice, y también nosotros sabremos el tiempo de esta escena final del plan de salvación. Es una promesa, ¿sí? Dice, también nosotros lo vamos a saber. Y así el pueblo de Dios dice, espera y vigila. Esa es nuestra tarea por lo pronto, ¿sí? Esperar y vigilar, estar eh, atentos a todo lo que sucede. Así que les digo, bueno, la Biblia nos menciona mucho acerca de los días finales, les digo, a través de toda la historia, ¿sí? La historia bíblica. No es un tema exclusivo del Apocalipsis como generalmente pensamos. Y bueno, vamos a estar por ahí en este estudio, el próximo estudio o los próximos dos estudios, vamos a mencionar algunos detalles, ¿no? Cómo Dios nos llama la atención a través de otras historias, ¿sí? Nos llama la atención a reflexionar un poquito en los días finales o a reflexionar mucho, ¿sí? Em, y bueno, tenemos en la Biblia muchísima información, como les decía. Hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, acerca de profecías, de símbolos. Los hemos estado por ahí desmenuzando, ¿se acuerdan? La Biblia nos da señales, o Jesús, por ejemplo, principalmente mencionó que señales, ¿sí? Para entender, ¿no? Los tiempos. Nos dejó por ahí una serie de fiestas y ceremonias ahí registradas en la Biblia, que todas, ¿sí? Todas tienen algo que ver con el fin de la historia de este mundo, ¿sí? Algo que a lo mejor ni siquiera por aquí nos pasaba, ¿no? Por el pensamiento.
porque a veces cuando leemos esos textos, ¿no? Que están por ahí en Levítico, se nos hacen extraños, ¿no? Todas esas ceremonias que celebraba el pueblo de Israel, pero todas tienen algo que enseñarnos y especialmente apuntando hacia el final de la historia. Y tenemos algo que se le conoce como paralelismos, que son similitudes, ¿no? En historias, en acontecimientos, que parece ser que son como una copia, ¿no? Eventos que sucedieron o historias que sucedieron en épocas muy diferentes, encontramos esto, ¿no? Y precisamente ahorita vamos a mencionar algo. En la Biblia, por ejemplo, ahí en Mateo 24, tiene una frase o algunas frases muy interesantes dichas por Jesús. Por ejemplo, esta que está en el Mateo 24 del 37 al 39, que seguramente ustedes la han leído en alguna ocasión, y que hace alusión a un evento del pasado, pero lo conecta directamente con los días finales, ¿sí? Eh, Dijo Jesús, dice, más como en los días de Noé. ¿Se acuerdan de esta frase? Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Y da por ahí algunos detalles, ¿no? Es un tema muy, muy amplio, pero da aquí algunos detalles, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban todos, que dice, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino, dice el diluvio, y se los llevó a todos. Así será, dice también, la venida del Hijo del Hombre. Hay mucho, ¿no? que comentar de esto, pero bueno, nos llama la atención aquí algunos detalles que a veces podemos decir, bueno, ¿y a poco eso de casarse, el comer, eso es malo o es pecado? ¿No? Aquí está haciendo alusión Jesús a cómo hemos distorsionado estas actividades nosotros, tanto el comer, el beber y la cuestión del matrimonio, la hemos torcido completamente, ¿sí? Es su significado, por el motivo por el que fueron creados. Y esa era una situación que reinaba en aquellos tiempos y que la vemos hoy en día también, ¿sale? Entonces, vemos aquí cómo Jesús conecta, ¿no? Estos dos momentos de la historia, tanto los días finales, ¿sí? O nos llama la atención a pensar en los días finales, pero lo relaciona con algo que sucedió allá en el pasado, ¿sí? Que tiene mucho, como decíamos ahorita, muchos paralelismos, ¿sí? Este, muchos detalles muy, muy similares, ¿sí? Que parecen, les digo, parece una copia, ¿no? De lo que sucede. Y por eso Jesús lo trae por ahí a colación. Ahí en Génesis, entre los capítulos 6 y 9 encontramos esta historia del diluvio y encontramos por aquí algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Dios avisa, ¿sí? De la destrucción que viene. O sea, no fue una decisión arbitraria de Dios que dijo, bueno, voy a destruirlos y ahí está, la humanidad se acaba, ¿no? Dios avisa, ¿sí? Comparte esta información con Noé, le dice, ¿sabes qué? Decidí ponerle fin a la humanidad, ¿sí? Y a toda la vida, ¿no? Sobre la tierra. Y le explica por qué, o sea, no nada más fue porque se me dio la gana, ¿sí? Le explica por qué. Dice, ¿sabes qué? Es que la maldad está llegando a un límite, ¿sí? Entonces, primero lo comenta aquí con su amigo, ¿no? Con Noé en este caso. Da aviso, da un tiempo de gracia, ¿sí? O sea, le pone un límite de tiempo a la humanidad y ustedes lo pueden leer por ahí en Génesis 6:3, si no me equivoco, dice, le dijo Dios, dijo, les voy a dar un periodo de tiempo de 120 años, ¿sí? De tolerancia. 120 años. Y después de ese tiempo iba a venir la destrucción, ¿sí?
Así que le pide a, eh, a Noé que haga algo, le da una misión, ¿sí? Él tenía que hacer una invitación especial a la gente para, bueno, es curioso esto, una invitación para salvarse. Algo que normalmente diríamos, bueno, nadie necesita una invitación para eso, ¿no? Todos quieren que salvarse, obviamente. Pues no, los seres humanos no somos tan lógicos, ¿no? Como podríamos pensar, porque si alguien avisa de esa catástrofe, ¿sí? Lo lógico es pensar, bueno, todos quieren que salvarse. Y Dios provee por ahí un medio para, para salvar a la humanidad y le dice, Noé, pues invita a todos, ¿sí? Algo que también es una lección para nosotros, porque eh, cuando nosotros compartimos el evangelio, a veces somos muy selectivos, ¿no? Con la gente. La invitación es para quién, para todos, no para el que te caiga bien o para el que creas que no es tan malo, para el que crees que lo merece. Así no funciona esto, ¿sí? La invitación es para, para todos. Y bueno, se dio un juicio, ¿sí? Un juicio en el que cada quien iba a tomar su decisión, ¿sí? En eso consistía ese juicio, ¿no? Cada quien iba a tomar su decisión durante ese periodo de tiempo. Y curiosamente, bueno, también se desató una persecución sobre Noé, ¿sí? Él fue blanco de ataques, ¿sí? Tanto verbales como físicos también. O sea, no fue sencillo para él todo ese tiempo en el que él estuvo preparando aquella embarcación y aparte, haciéndoles la invitación a la gente, pues les digo, fue blanco de persecución, ¿sí? Y bueno, finalmente todos tomaron su decisión. Se cumplió el tiempo que Dios había determinado. No él lo sabía porque Dios le avisó, le dijo, dentro de tanto tiempo va a venir ¿qué? Un diluvio. La gente no se imaginaba que era el diluvio, ¿sí? Pues se reían de él y no lo creían, decían, está loco, ¿no? ¿Quién sabe qué le picó? Se cumplió el tiempo, ¿sí? Y, y se cumplió también el castigo, ¿sí? Lo que vemos aquí en esta historia es que Dios protegió, ¿sí? A ese pequeño número de personas que habían creído en la promesa de Dios, que habían aceptado la invitación, la oferta de salvación. eh, 8 personas nada más, ¿sí? Algo muy triste, ¿no? 8 personas nada más, de todo el mundo, de toda la población mundial. Entonces, es algo pues, que llama la atención, ¿no? Como que nadie aceptó la invitación de Dios, ¿sí? Contrario a lo que podríamos pensar. Pero bueno, dijimos ahorita, Dios protegió a Noé tanto en ese tiempo de prueba, ¿sí? En esos 120 años, como durante aquella gran catástrofe. Y no nada más a Noé, sino a todos los tripulantes, porque estaba ese barco estaba lleno no de personas, sino de animales. ¿Qué les parece? Mejor ellos aceptaron la invitación de Dios, una lección también para la humanidad. Eh, y finalmente, bueno, ellos fueron salvados, ¿sí? Puestos a salvo, sobrevivieron a aquella catástrofe. Y bueno, esto es así como en resumen, ¿no? Lo que sucedió. Y estos puntos que estamos viendo aquí es lo que queremos destacar. No sé si ustedes encuentran algo de similitudes con lo que nosotros vivimos y ahorita lo vamos a mencionar. Eh, También por ahí estuvimos estudiando acerca de otro relato que aparece también en el libro de Génesis y también Jesús, curiosamente, relaciona esa historia, ¿sí?
con los días finales. Y no nada más Jesús, por ahí hay otros autores como Ezequiel, como Pedro, como Judas, que lo hacen alusión a ese evento, ¿sí? O lo comparan, lo relacionan con los días finales. Y Jesús dijo ahí en Mateo 10:15, lo siguiente, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que en el día del juicio, hablando ya de los días finales, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Estaba hablando por ahí de una ciudad, donde el mensaje estaba siendo rechazado, ¿sí? Y Jesús aquí conecta directamente, les digo, el día del juicio, dice ahí, o los días finales de la historia de la tierra, con la destrucción de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Hay otros autores por ahí que nos dan un poquito más de detalles y mencionan la condición que reinaba en esos lugares, ¿sí? Cómo era la vida de los pobladores de Sodoma y de Gomorra, que bueno, es muy conocida, ¿no? Esta historia incluso entre las personas que no saben mucho de la Biblia, que no conocen mucho de estos temas, han escuchado hablar, ¿no? De ellas. Y bueno, ¿qué pasó en aquel momento? Bueno, sucedió lo mismo. Aquí tenemos ese paralelismo, ¿sí? Esta historia ustedes la pueden encontrar en Génesis 18 y 19. Vemos también que Dios da un aviso, ¿sí? Comparte su sentir, comparte lo que él pretendía hacer con Abraham. ¿Se acuerdan? Por ahí le hace una visita especial. Eh, y hay una pregunta que llama la atención por ahí en esos textos, de parte de Jesús, ¿sí? Y dice, ¿a poco yo le voy a ocultar a mi amigo, a mi siervo Abraham, lo que voy a hacer? Dice, ¿a poco se lo voy a ocultar? Tengo tengo que decirle, ¿sí? Eso llama la atención. Al igual que en la historia de Noé, del diluvio, tampoco Dios quiso ocultar esa información. O sea, no dijo, les voy a enviar un diluvio y les va a caer de sorpresa a todos. Ese no es Dios, ¿sí? Así no actúa Él. Entonces vemos aquí, en estos actos de parte de Dios, cómo es su carácter, ¿sí? Algo que a veces nos cuesta trabajo entender en relación a su regreso, ¿sí? Porque nosotros creemos que su regreso Él lo quiere mantener en oculto, ¿sí? En secreto, que no quiere que nadie que sepa, porque hemos malinterpretado algunas palabras de Jesús mismo, como la que mencionábamos ahorita. Hemos leído, por ejemplo, la frase como ladrón en la noche y decimos, ah, bueno, entonces Jesús quiere llegar de qué, de sorpresa. No, no, no. O sea, no leemos bien, no leemos lo que dice antes ni lo que dice después, y nosotros lo interpretamos a nuestra manera, ¿sí? Y nos formamos una idea equivocada, obviamente. Entonces, es interesante cómo Jesús aquí se dice a sí mismo, dice, ¿a poco yo le voy a ocultar a Abraham lo que quiero hacer? Y entonces le platica, ¿sí? Le dice, ¿sabes qué? La razón de mi visita es esta. Y le dice, ¿no? El plan. Obviamente, Abraham se queda helado, ¿no? Con la noticia, porque él conocía a personas que vivían en esos lugares, ¿se acuerdan? Tenía familia y obviamente se preocupó, se asustó y empieza por ahí un diálogo con Jesús, intentando persuadirlo, ¿no? De no hacer lo que tenía pensado hacer. Y finalmente, eh, por ahí trata como de negociar, ¿no? Abraham, la destrucción de estas ciudades, les digo, y obviamente la razón era que su familia.
y cualquiera de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? Si tú tienes un familiar no sé, en California, por ejemplo, y Dios te dijera, ¿sabes qué? Voy a destruir California. ¿Qué te va a pasar por la mente? O lo primero que te va a pasar por la mente es ¿quién? Tu familia, ¿sí? Y eso es lo más natural, ¿no? Del ser humano. Entonces Abraham intenta, ¿no? Ahí dialogar con Dios, tratando de convencerlo. Pero finalmente, aunque Jesús le dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero eso. O sea, no era de que voy a destruirlos y no hay marcha atrás, ¿sí? Simplemente no había forma. O sea, por más que le buscara a Abraham ahí, alguna salida, ¿no? No había. No había personas que justas, ¿sí? Pero le dijo Jesús, no la voy a destruir si encuentro, este, personas justas, ¿no? Bueno, no había, ¿sí? Pero por ahí existía la familia de Abraham, que ellos tenían el conocimiento de Dios, ellos creían en Dios, ¿sí? Y aunque la ciudad fue destruida, su vida fue que preservada. ¿Se acuerdan de esa historia? Y bueno, también Dios Dios ya había dado mucha oportunidad a este pueblo. Y llegó un tiempo en que la gracia se acabó y dijo, ya no más, ¿sí? No más, no se puede más ya. Entonces, eh, Dios obviamente les dio esa oportunidad, ¿sí? Y hace una invitación por ahí a algunas personas a salir, ya no fue en general, ¿sí? Sino a unas pocas personas. Y también lo triste es que de esas poquitas personas que recibieron esa invitación, no todos aceptaron. Aunque estamos, fíjense de lo que estamos hablando, o sea, de la destrucción de una ciudad, eh, algo que si nosotros lo pensamos así como fríamente, diríamos, qué locos, ¿no? Si alguien me dijera que aquí se va a desaparecer mi ciudad dentro de unos días, ¿qué hacemos? La lógica es que pues huir, ¿no? Pero estas personas no quisieron, ¿sí? Y rechazaron la invitación y también aquellos que habían aceptado la invitación de Dios fueron motivo de persecución, de ataques. Y ustedes pueden leer ahí bien la historia. Eh, Ataques en los cuales Dios que intervino, como también sin duda intervino para cuidar a quién, a Noé, ¿sí? Y bueno, llegó el juicio, ¿sí? Cada quien tomó su decisión y se llevó a cabo el castigo. O sea, todos fueron juzgados, nadie merecía, porque eso fue lo que dijo Jesús, no hay nadie, no hay nadie que justo ahí, ¿sí? La ciudad recibió el castigo, pero Dios protegió por ahí. Aquí todavía fueron menos personas, ¿sí? Si en el diluvio se nos hacían poquitas personas las que se salvaron, que fueron 8 nada más, aquí fueron menos todavía. Bueno, aunque aquí estábamos hablando de una ciudad, ¿cuántas personas se salvaron? 3 personas nada más, ¿sí? Cuando la invitación la habían recibido varios y nada más 3 dijeron, acepto la salvación de Dios. Una locura, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, fue lo que sucedió. Y bueno, Dios protegió a este pequeño grupito de personas y los puso a salvo. Si se fijan, es el mismo patrón. Se repite aquí, ¿no? En la historia de Sodoma y en la historia del diluvio. Y vamos ahora a ver qué tiene que ver esto con nosotros, ¿sí? Daniel capítulo 12 versículo 1 dice lo siguiente. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de tus hijos, de los hijos de tu pueblo, perdón, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí directamente nos está hablando de los días finales, aquí ya no está haciendo comparaciones, Daniel, simplemente nos lleva a un momento de la historia que Dios tiene que determinado, ¿sí? Para los que creemos que eso no puede ser verdad, porque a veces decimos, no, es que eh, Jesús va a regresar y este mundo se va a acabar hasta que el evangelio sea predicado en todo el mundo, decimos, por ejemplo, entre muchas otras cosas, ¿no? Y como yo no predico ni comparto, digo, pues todavía eso le falta, ¿no? Es decir, a veces pensamos que la venida de Jesús o el fin del mundo está condicionado a lo que yo haga o lo que haga la iglesia. A ese punto hemos llegado a veces, ¿no? De pensar de que Jesús ya quiere venir, pero pues no puedo porque pues no se alivianan estos, ¿no? No predican, no comparten. Dios no depende de nosotros. Y él mismo lo dijo, ¿no? Dijo, y si ustedes no hablan, entonces dice, voy a hacer que las piedras hablen. Y eso es lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí? Si es que no lo hemos notado, eso está sucediendo. Entonces aquí Daniel nos lleva a un momento, dice, en aquel tiempo, o sea, cuando se cumpla ese tiempo, dice, se va a levantar Miguel, Jesús, ¿sí? Dice que es el gran príncipe, dice, y entonces dice, se va a desatar una serie de acontecimientos en el mundo, dice, que van a provocar, dice, también un tiempo de angustia como nunca ha existido. Pero dice, tu pueblo será que protegido y liberado. Y ahí dice quién es el pueblo de Dios. Dice todos los que se hayan escritos en, en el libro. ¿Y qué es lo que va a suceder en los días finales? Bueno, si tenemos por ahí curiosidad o queremos recordar, precisamente es lo mismo que sucedió en los tiempos del diluvio, lo mismo que sucedió en aquella historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, les digo, la Biblia hace alusión a estos tiempos en los que estamos viviendo y ahorita vamos a ver por qué decimos que son estos tiempos, ¿sí? A través de otras historias, ¿no? Que aparecen ahí en la Biblia, que a veces podemos decir que no tienen nada que ver, porque decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Sí, por ejemplo, lo de Sodoma, lo de Noé, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, Dios también nos ha avisado, ¿sí? Y ha compartido esa información, ahorita lo hemos visto, lo mencionamos con nosotros, o sea, nos dio qué señales, nos habló de manera simbólica, o sea, a través de imágenes, de símbolos, eh, nos habló con profecías, nos habló con parábolas, ¿no? O sea, de todo tipo de formas, Dios nos ha ¿qué? Avisado de que este mundo tiene los días que contados, como decimos. Desde el principio empezó a hablar de esto Dios, desde el mismo Génesis, ¿se acuerdan? Y ahorita lo vimos también con estas historias. Pero desde la caída del hombre, Dios dijo, esto tiene un qué, una fecha de caducidad. Esto no va a durar para siempre, le dijo a Adán y a Eva. Hay un límite de tiempo. Y Jesús por ahí en alguna ocasión le llama la atención a los líderes religiosos, ¿sí? Ah, acerca de estos temas, porque Jesús les dice, a ver, ustedes saben, conocen, pueden hasta predecir que el clima, saben, conocen los tiempos, ¿sí? Hablando de las temporadas del clima. Dice, pero qué triste, les dice Jesús, que no saben qué.
no conocen los tiempos, ¿sí? No saben en qué momento de la historia están viviendo. Ellos obviamente no estaban viviendo los días finales, pero estaban viviendo un momento crucial en la historia de la humanidad. Y estaban frente a frente con quién, con Dios mismo. Y estaban viendo ante sus ojos cumplirse que la promesa que se le fue hecha a quién, a Adán y a Eva. Y Jesús les dice, y no se dan cuenta, no saben en qué momento están viviendo ustedes. Y esta amonestación también es para nosotros, ¿sí? Que también conocemos mucho, ¿no? Y sabemos predecir el clima y tenemos mucha tecnología y mucho conocimiento, decimos, ¿no? Y que vivimos en la era de la información, como hablábamos hace poco. Y también es muy triste, ¿no? Que no nos demos cuenta en qué momento estamos viviendo. Entonces, estamos avisados también, se nos ha compartido un mensaje, ¿sí? Se nos ha dado muchísima información precisamente porque él no quiere tomarnos por sorpresa. Como no quería que nadie fuera sorprendido por el diluvio, ni por la destrucción de Sodoma, tampoco quiere mantener en secreto su venida, como a veces podemos pensar, ¿sí? Y a veces como que estamos aferrados, ¿no? A ese pensamiento y decimos, no, 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 nadie sabe, ¿sí? Él va a venir como ladrón. Y bueno, los que acepten ese mensaje también, por lógica, tienen que aceptar una tarea, ¿sí? Por consecuencia. Y también se tiene que hacer una invitación a quien, a todos los que quieran salvarse, porque viene también una destrucción. A veces podemos pensar que a lo mejor no es cierto eso, ¿no? O que suena muy fantasioso, pero viene la destrucción, ya pasó, ya sucedió en el pasado. Y dice por ahí el texto que leímos al principio en 1 Corintios, capítulo 10, dice que todas estas cosas, ¿sí? Han sido una amonestación. Por ejemplo, esa historia de Noé, la historia de Sodoma, han sido una advertencia para quienes, dice ahí, para los que han llegado al final de los días. Y no sé si todavía ustedes tengan duda de en qué tiempo estamos viviendo, ¿sí? Hay muchos que todavía dudamos, ¿no? Y decimos, no, a mí se me hace que no va a suceder tan pronto eso. O a lo mejor ni sucede, ya que todavía es peor eso, ¿no? Pero precisamente dice, estas historias son una amonestación para los que estamos ahorita viviendo en estos tiempos, ¿no? Y que cuando leemos esas historias debe de hacernos reflexionar, ¿sí? Y la historia se repite. Hubo un aviso, ¿sí? Dios avisa, acuérdense, dice su palabra, que Él no hace nada sin avisarlo a quién, a sus siervos, los profetas. Nada. Todo lo quiere compartir con nosotros, porque nosotros nos vemos afectados por eso, ¿sí? Existe un límite de tiempo, hay un día que reservado para esto, un tiempo de gracia, tenemos que compartir esa invitación, o sea, primeramente aceptarla nosotros y compartirla con otros, ¿sí? Y obviamente esa situación va a desatar y está desatando ya una persecución también, así como le sucedió a Lot, así como le sucedió a Noé, también al pueblo de Dios le está sucediendo. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión, todos los seres humanos, ¿sí? Cristianos o no cristianos, si lo crees o no lo crees, tienes que tomar una decisión, ¿sí? En eso se basa el juicio, ¿no? Y dependiendo la decisión que yo tome, pues, va a decidir si recibo el castigo o no, o recibo la protección de Dios. Así como sucedió en todas esas historias, ¿sí? La gente tomó una decisión y eso fue lo que determinó su destino final, ¿no? Castigo
o la protección de Dios. Y entonces aquí, bueno, primeramente nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no? Tenemos que pensar por un momento en nosotros mismos, ¿sí? A veces queremos compartirle al mundo, ¿no? Algo que a veces ni siquiera nosotros estamos convencidos. Entonces, primeramente yo tengo que aceptarlo, tengo que creerlo y ya después, pues, tendré la responsabilidad de compartirlo, ¿sí? Eh, y bueno, finalmente la promesa final es la salvación. Que nosotros al ver, les digo que este mundo está colapsando y que no nada más esto lo piensa un cristiano, lo sabe en todo mundo, ¿sí? Eh, lo lógico sería que aceptar la oferta, ¿no? De salvación. Pero pues como somos seres humanos, vamos contra toda lógica, ¿no? Y hay muchos que la van a rechazar, ¿sí? Y el ser cristiano no es garantía. Pablo lo dice por ahí en los textos que leímos ahorita, dice, el que esté firme, mire que no caiga. Ah, yo acepté a Jesús, ah, yo me bauticé, ah, yo guardo el sábado. ¿Y eso qué? Cuidado, dice, no, no te confíes. Ese es el mensaje, ¿sí? O sea, eso no nos garantiza nada. Entonces, esto es de ser constantes, ¿sí? De sí aceptar la invitación y la salvación, pero hay que retenerla. Esa es la invitación, retenerla todos los días, ¿sí? Y vamos a ir aquí concluyendo con estos pasajes que sin duda nos hacen pensar, dice, esto viene en Patriarcas y Profetas, dice, la misericordia de Dios tiene mucha que dice, paciencia con el transgresor. Eh, por ejemplo, los días de Noé les dio 120 años, ¿sí? Y si no se nos hace eso, que una demostración de paciencia, pues no sé qué es, ¿no? Ahorita nosotros estamos acostumbrados a hacer todo así, ¿no? Y si nos dicen que esperemos 120 años, pues olvídense. Bueno, Dios dijo, bueno, Dios tomó una decisión, dijo, pero bueno, les voy a dar una oportunidad, un tiempo de gracia. Se lo dio a Sodoma también, nos lo ha dado a nosotros y a la humanidad, o sea, en general, ¿sí? Desde la entrada del pecado hasta nuestros días, Dios determinó un tiempo, ¿sí? Hay un límite, dice, más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. En los tiempos de Noé se rebasó ese límite, ¿sí? O se llegó a ese límite. Y Dios determinó un tiempo el cual no podía extenderse, dijo así, hasta aquí, dijo Dios, y no va a haber más oportunidad. Y se lo hizo también a saber así a los sodomitas, ¿sí? Y nos lo ha hecho saber a nosotros también, que hay un límite y que no vamos a qué, a rebasar ese límite. Dice, cuando se llegue a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia. Lo que va a suceder cuando, dice por ahí en la palabra de Dios, que va a venir un tiempo de angustia con lo que hubo. Se acabará el tiempo de gracia, ¿sí? Y entonces comenzará, ¿qué dice? La ejecución de los juicios de Dios. Lo que nosotros conocemos y vemos ahí en la Biblia como las plagas, las últimas plagas. Entonces, si vemos cómo está todo interconectado, ¿no? Todas estas historias que, aunque son historias muy antiguas, ¿sí? Y que incluso la humanidad em, ha intentado hacerlas parecer estas historias como mitos, como cuentos, ¿sí? Cosas que nunca sucedieron, que a alguien se le ocurrió escribir por ahí, este, porque obviamente pues no nos conviene, ¿no? Entender que eso fue una realidad. Cuando lo entendemos así,
Entonces ya tenemos un compromiso también, ¿no? En nuestro tiempo. Pues yo creo que es una fábula, si es un cuento para dormir al niño, le voy a contar la historia de Noé, pues estoy en problemas, ¿no? Eh, en ¿cómo se dice? Para nuestra desgracia, o sea, fue algo cierto, ¿sí? Y esta historia, por ejemplo, la historia del diluvio, no aparece nada más en la Biblia. O sea, aparece en todos los registros de las culturas antiguas. Ahí está esa historia. Algo distorsionada y de acuerdo a, este, pues a lo que creían, ¿no? Muchas culturas, pero ahí está, ¿sí? O sea, el hecho de que haya ocurrido esa catástrofe en nuestro mundo es una realidad, o sea, algo que no se puede ocultar, aunque el ser humano, les digo, a los que no les convienen, pues han tratado de esconder esto de alguna manera y hacernos pensar que es pura mentira, ¿no? Eh, por ejemplo, el arca todavía existe y está por ahí en el lugar que dice la Biblia que está. Sin embargo, es algo que todo el mundo desconocemos, ¿sí? No es algo que te muestren en la televisión o que te lo pongan ahí como un destino para que vayas a conocer ese lugar. Pues, ¿a quién le interesa eso? Es un cuento, decimos. Entonces se ha mantenido todo que así, para que nadie se entere, nadie sepa, nadie crea que es algo o que fue algo real. Así que dice aquí, aunque nadie sepa el día ni la hora, y aquí hace énfasis a esos momentos, ¿sí? Un día y una hora, algo ya muy específico, ¿sí? Dice, nadie lo sabemos, obviamente, ni el día ni la hora de su venida. Pero se nos exhorta, dice aquí, y se requiere de nosotros que sepamos qué dice cuando está cerca. Porque esto también ni siquiera nos interesa saber, ya mucho menos el día y la hora, ¿no? Porque decimos, no, a mí que ni me hablen de eso, ¿no? Porque me entra el pánico, el terror, me pongo nervioso. Bueno, por algo, ¿no? Dice, se nos enseña además que menospreciar su aviso porque estamos avisados, ¿sí? No es algo que Dios haya mantenido en secreto, nunca. Dice, y negarnos a averiguar cuándo su advenimiento está cercano, porque a muchos nos pasa eso, no queremos saber, no queremos escuchar, mejor que estudien otros, ¿no? Porque les decía ahorita, no, porque a mí me da miedo eso. Dice, negarnos a averiguar quiere decir que podemos saber, simplemente no queremos, ¿sí? Dice, será tan fatal esa decisión, dice, para nosotros como lo fue para los que viviendo en aquellos días, los días de Noé, dice, no supieron. Cuando les llegó el diluvio, ya cuando hasta que tenían el agua en el cuello, se dieron cuenta. Y ahí es donde dice que nos puede pasar a nosotros, nos puede llegar que como ladrón en la noche. Pero Dios no quiere eso, porque invita a que nos invita a velar. Y dijo Jesús, si alguien sabe cuándo viene el ladrón, dice, se va a poner a qué? En vela. Va a estar atento, vigilante. Los que no, pues obviamente les va a caer de qué? De sorpresa. Entonces, la invitación de parte de Dios es que estar atentos, dice la parábola del mismo capítulo, que pone en contraste al siervo fiel con el malo, dice, y que señala la suerte del que dice en su corazón, como muchos de nosotros que decimos, mi Señor se tarda en venir, todavía le falta, o a lo mejor ni viene, decimos. Dice, enseña, esto nos enseña cómo considerará y recompensará a Cristo a los que encuentre como velando. ¿Y por qué están velando? Dice, porque ellos sí saben que viene qué y cuándo viene el ladrón. Los que velan. Los que no, pues se van a dormir y les va a sorprender, dice. Y no nada más velar, dice, sino que los va a encontrar, dice, velando y proclamando, o sea, invitando a otros.
en contraste con los que se nieguen, dice, a investigar cuándo viene ese ladrón. Porque decimos, ay, ¿a poco el ladrón nos va a avisar? Bueno, pues este ladrón sí avisa. Así que nos dice, velad pues, dice, y añade, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor viniere le hallare haciendo así. Y si no velares, aquí está aquí está lo malo, dice, si no velas, entonces voy a venir a ti como un qué, como un ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Entonces, aquí hay dos tipos de personas, pero les digo, a veces nada más hacemos énfasis en eso, ¿no? Es que va a venir como ladrón. Sí, así dice, pero también dice que no va a ser así para el para el que sepa, para el que vele, para el que investigue, pero eso no nos conviene a nosotros, ¿verdad? Entonces prefiero decir, "Ah, pues va a venir como ladrón". Bueno, ojalá que no nos sorprenda así, ¿sí? Ojalá que Dios ponga en nosotros el interés de, de conocer todo lo relacionado a su regreso, a estos días en los que estamos viviendo. Vamos a estar estudiando más próximamente de estos temas, así que pues hay que mostrar interés en ellos. ¿Sí? O sea, todos estos mensajes no los dejó Dios o esta información no es para asustarnos, para amenazarnos o para, no sé, estas ideas que a veces tenemos, ¿no? Dios quiere salvarnos, quiere que estemos atentos, quiere protegernos, quiere que aceptemos, que estemos vigilantes. Jamás que ha querido que atemorizarnos con esto. Al contrario, quiere que vivamos con esperanza. Y ya vimos en qué acaba esto, en qué acabó la historia de Noé, en qué acabó la historia de Sodoma, ¿sí? Y ojalá que para nosotros también tenga ese final feliz. Que el Señor les bendiga.